Hola, buenas tardes. Ah, Vivian, no sé, pues bueno, ahí, no sé si de pronto ahora sí me escuchas. Ah, ok, perfecto, listo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, pues nada, yo creo que vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, porque digamos que el tema es, digamos que aquí hay que ver muchos aspectos, ¿cómo lo dijéramos? Teóricos para luego al final poder hacer un ejercicio, pero digamos que esto lo hacemos unas dos sesiones más adelante, porque esta parte que es tan compleja, tan delicada, con, digamos, como los conceptos de lo que es la revisoría fiscal, pues digamos que hay que dejarlos bien cimentados para que no vayamos a tener inconveniente más adelante. ¿Listo? Entonces, bueno, ya creo que estoy grabando, si ya está grabando la sesión. Entonces, pues nada, vamos a arrancar ya. Hola, Giovanna, buenas noches, buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio. Bueno, ahí ya creo que están viendo la presentación. Entonces, pues nada, básicamente hoy vamos a ver más en profundidad el alcance de la revisoría fiscal en nuestro país. ¿Listo? En ese orden de ideas, pues bueno, digamos que antes de arrancar con la presentación como tal, pues vale la pena como que todos estemos digamos que estemos contextualizados con base en lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, digamos que la revisoría fiscal como esa entidad como esa disciplina más bien, como esa disciplina de control o supervisión con características de independencia, o sea, que es un trabajo, una labor que se realiza eh, con un tinte de independencia en las organizaciones en donde se lleva a cabo, pues digamos que esa revisoría es quizá una de las herramientas de fiscalización más importantes al servicio de diferentes grupos de interés en Colombia. Anteriormente decíamos que era el gobierno al que más le interesaba, pero no, con el paso del tiempo y con el paso de las sesiones, pues hemos llegado al punto en que no es solamente importante para el gobierno nacional, sino que es importante también para los socios, es importante para esos terceros interesados en la organización, como lo es el gobierno, las entidades financieras, los proveedores, los sindicatos, los empleados, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que para, para no ir tan lejos, el numeral 2 del artículo 207 del Código de Comercio, ese numeral señala entre las funciones del contador público que ejerce como revisor fiscal, indica ese numeral 2 del artículo 207 del Código de Comercio, dar oportuna cuenta por escrito a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. Y más adelante, ese mismo artículo señala que hay que
colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y la vigilancia de las compañías y rendirle los informes a que haya lugar o que le sean solicitados. ¿Ok? Digamos que con base en ese panorama, eh, la opinión que emita el revisor fiscal, expresada básicamente en el dictamen que tiene que dar, eh, ahí digamos que se detallan las evidencias de ese encargo de revisoría que se le ha encomendado y eso básicamente sirve de soporte para la toma de decisiones de los socios o de los accionistas o de los inversionistas, de la misma sociedad en general y hasta del mismo Estado, toda vez que, digamos que a través de ese dictamen que emite ese revisor fiscal, ahí en ese documento manifiesta tanto el cumplimiento o no de la administración, o sea, de la gerencia de la organización sobre las disposiciones legales y estatutarias, y de esa misma manera el hecho de que los estados financieros reflejen fielmente la situación financiera de la entidad. Y con base en esto, pues digamos que es fácil deducir que el juicio del revisor fiscal, digamos que debería estar libre de sesgos, ¿sí? Y si ese juicio del revisor fiscal está libre de sesgos, pues uno puede decir que es un juicio objetivo, que es un juicio independiente y que es un juicio transparente. Con base en esto y con el ánimo de poder lograr el cometido de la revisoría fiscal, el contador que desempeña esa labor, esa función de revisor fiscal, debe ser íntegro, debe ser competente y diligente en todas las tareas que se requieren para poder dar cumplimiento al desarrollo de esa actividad de la revisoría fiscal. Y digamos que conforme al Código de Comercio, corresponde a la revisoría fiscal ejecutar un trabajo crítico, un trabajo sistemático, y con sistemático quiero hacer referencia a que debe ser un trabajo que lleva un orden, debe ser un trabajo que responde a un plan, ¿sí? Y que se basa sobre todo en la evidencia recolectada, ¿ok? Eso digamos que cabe dentro de esa palabrita de sistemático. Y también un trabajo, o sea, quedamos en que es un trabajo crítico, sistemático y detallado de los procesos contables, financieros, administrativos y legales de una empresa. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué se pide eso? Pues para que él pueda emitir un informe con un grado de seguridad razonable respecto a lo que en ese informe se dictamina. Y teniendo en cuenta la importancia que atañe en la labor del contador público, pero específicamente cuando él desempeña esa función de revisor fiscal, y ya sea que desempeñe esa función en el ámbito público o en el ámbito privado, pues digamos que son varios los aspectos que deben tenerse en cuenta. Entre ellos, pues tenemos, eh, bueno, está la tabla de contenido. Digamos que entre los aspectos que se deben tener para el tema de la importancia en la labor del contador público que se desempeña como ese revisor fiscal, sea en una empresa privada o sea en una empresa pública, pues digamos que son varios los aspectos que hay que tener en cuenta. El primero de ellos es la obligación establecida de contratar a ese tipo de profesionales en las sociedades por acciones, en las sucursales de compañías extranjeras y en las sociedades que, independientemente de su naturaleza, que esas sociedades posean al corte del año activos o ingresos brutos iguales o superiores a 5.000 y 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, respectivamente. ¿Ok? Entonces, digamos que también la obligación que tiene el revisor fiscal de aplicar en su ejercicio profesional lo que se conoce como las normas de aseguramiento de información, las famosas NAI, y el Código de Ética de la IFAC, que están consagrados en el decreto 2420 de 2015, eh, y todo lo que aparece, todo lo que viene desde esa ley que es antiquísima, la ley 43 de 1990, que básicamente es la que regula
el actuar del revisor fiscal, y una ley que está en vías de ser modificada, porque ya evidentemente esa ley, digamos que se quedó muy corta, no cubre todo lo que está, toda la responsabilidad que tiene encima el revisor fiscal, y sí se queda más bien corta y escueta frente a todos los derechos que el revisor fiscal debería tener. Entonces, digamos que en estos aspectos, pues también hay que hablar acerca de pues, que el periodo máximo del ejercicio del revisor fiscal, y esto es como un recorderis porque ya lo habíamos visto en la sesión pasada, el periodo máximo del ejercicio del revisor fiscal, eh, digamos que este es un tema sobre el cual la norma básicamente establece que ese periodo debe ser igual al periodo establecido para la junta directiva, sin el perjuicio de que pueda ser removido del cargo en cualquier momento. Es decir, lo ideal es que lo nombren por el mismo periodo con el que se nombra la junta directiva de esa organización. Pero el hecho que lo nombren con ese, digamos que con esa condición por el mismo periodo de la junta directiva no significa que no pueda ser removido del cargo. ¿Ok? Y también todo lo que tiene que ver con las inhabilidades y las incompatibilidades que prohíban el ejercicio del revisor fiscal cuando se afecten los principios de independencia y objetividad, todo lo que habla acerca de lo que son las responsabilidades que se derivan del ejercicio, sea en materia contable, sea en materia tributaria, en materia penal o disciplinaria, en cualquiera de esos aspectos. ¿Listo? Eh, Otra de las cosas que el revisor fiscal debe hacer es todo el tema de la identificación de los riesgos que están relacionados con el fraude dentro de la organización. ¿Ok? El revisor fiscal, pues también, digamos que con el ánimo de poder desarrollar un buen trabajo, ese trabajo debe tener una planeación para, para poderlo desarrollar. Y todo esto, esos puntos que acabo de nombrar, pues, y entre otros más, son los temas que vamos a tratar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a ver lo que son esas generalidades, vamos a ver unas inhabilidades, vamos a hablar acerca de la responsabilidad del revisor fiscal, la conducta en el ejercicio profesional, la identificación de riesgos relacionados con el fraude, la planeación del trabajo del revisor fiscal, el revisor fiscal en las propiedades horizontales mixtas, los documentos fuentes para la labor del revisor fiscal y la modificación al decreto 2420 de 2015. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a arrancar por las generalidades. Voy a aprender acá. Entonces, desde el punto de vista de las generalidades, pues digamos que eh, teniendo en cuenta las distintas normas que atañen al ejercicio de la revisoría fiscal, y todo lo que viene inmerso dentro de los famosos estándares internacionales y las normas de aseguramiento de la información, pues en esta presentación del día de hoy, pues lo que vamos a hacer es analizar diferentes aspectos que deben atender los revisores fiscales en su relación con los clientes y también esos temas que tienen que ver con la planeación y la ejecución de esos encargos de revisoría que se le hacen. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que las personas que están, bueno, digamos que en primera instancia tenemos que hablar de los obligados a tener revisor fiscal. Esos obligados, digamos que están descritos en el Código de Comercio, en el artículo 203. Ahí se plantea de una forma muy genérica la obligación de tener revisor fiscal en las sociedades por acciones, en las sucursales de compañías extranjeras y las sociedades que voluntariamente lo dispongan siempre que la decisión sea tomada por los socios que representen como mínimo el 20% del capital y no hagan parte de la administración de la entidad. ¿Ok? Ahora bien, digamos que aquí en concordancia con las disposiciones del parágrafo 2 del artículo 13 de la ley 43 de 1990, que es la ley que se está analizando y que se está tratando de modernizar, porque la función del contador y obviamente la del revisor fiscal, pues al sol de hoy han cambiado muchísimo, pero
básicamente se han encargado, sobre todo en el área de la revisoría fiscal, de llenar a ese revisor fiscal con muchas actividades y pues esto en alguna, bueno, con muchas actividades, no, con muchas responsabilidades, que es como una palabra mucho más grande. Entonces, y esto es como, ay, mire, y ahora le toca hacer esto y ahora tiene que informarle al ministerio y al gobierno y etcétera, etcétera. Entonces, cada vez se hace más complejo el trabajo, pero ese tema no es tan valorado por las organizaciones, porque obviamente, pues si se dan cuenta, es un tema más como de delatar, ¿sí? Un poco a ese empleador, porque básicamente, pues, esa es como la forma en la cual se desempeña la actividad. Entonces, digamos que por el hecho de eh, haber un contrato de por medio, pues eso hace que de pronto el contador, el revisor fiscal se cohíba en algunas cosas, de pronto no menciona todo lo que debería mencionar porque desprenderse o hacer, lograr separar lo que es la independencia de esos otros posibles grados de afinidad con la organización, pues digamos que eso siempre tarda un tiempo y es bien difícil de lograr, no es algo sencillo, pero hay que trabajar en eso porque hay que conseguirlo de una o de otra manera, ¿ok? Un revisor fiscal o un auditor sin independencia, prácticamente su trabajo está viciado, completamente viciado y no va a servir, ¿ok? Entonces les decía que esas disposiciones del parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990 dice que en caso que una sociedad comercial, sin importar su naturaleza, posea activos brutos al 31 de diciembre iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o ingresos brutos iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, debe tener revisor fiscal, pero un revisor fiscal que haya sido elegido por la Junta de Socios o la Asamblea de Accionistas, ¿ok? Y a continuación, pues vamos a mencionar algunas entidades que por disposiciones legales deben tener revisor fiscal, ¿ok? Entonces, la primera de ellas es las instituciones financieras sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera. En segundo lugar, las empresas de servicios públicos domiciliarios que deben sujetarse a las disposiciones del Código de Comercio. Yo no sé qué hacía el revisor fiscal de Electricaribe, porque evidentemente esa, yo creo que es la peor empresa de servicios públicos que hay en el país, o bueno, que había, porque ahora ya es EPM. Pero no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver un video de esta empresa en donde el gerente de, eh, ay, ¿cómo es que se llama? Electricaribe, decía, y Electricaribe era una filial de gas natural, que es una empresa española. Entonces, él, muy bollante, yo no sé si era que no sabía que lo estaban grabando o qué, él decía, mire, eh, para ustedes hoy tenemos los mejores rendimientos financieros. ¿Por qué? Porque ustedes no han tenido que invertir un solo peso en esta compañía y solo nos genera ganancia. ¿Ok? Por eso, y el hombre comienza a explicar la forma tal cual en la que van a distribuir utilidades, en la que los planes que tienen con la organización, pero sin invertirle un solo peso por parte de los socios. ¿Ok? Entonces, de esa forma, pues digamos que era el perfecto negocio, ¿sí? Inclusive cuando el gobierno informó que iba a acabar con gas natural, pues los primeros en alzar la voz fue el primer ministro español, ¿sí? Que ya, pero bueno, ¿cómo así que me van a atacar a una de las empresas líderes acá en España y le estamos prestando un servicio? Y pues sí, todo el mundo sabía que no estaban prestando ningún servicio, pero es como para que se den cuenta de cómo este tipo de cosas a veces, como dicen en la costa, se la pasan por la faja. No tiene ningún eh, asidero. ¿Por qué? Porque es que en realidad uno dice, bueno, pero, ¿por qué había tantas fallas en esa empresa? Si es una empresa que primero debe estar vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos. Entonces, ¿qué pasaba con todas esas quejas y todo lo que la gente decía? Ahora, también hay que ser claros que esa empresa, digamos que muchos de los daños que se presentaban también se debían a conexiones fraudulentas
que hacían los mismos usuarios, sea porque les cortaban el servicio o porque querían robar el servicio de energía. Pero en fin, ese tipo de cosas, pues yo nunca vi un informe del revisor fiscal de esa empresa en donde saliera a decir, bueno, lo que estaba pasando o si de pronto al darse cuenta de los malos manejos, pues acudió a alguna de estas instancias como la superintendencia o qué sé yo, qué otro orden, otro ente estatal que vigile ese tipo de empresas, pues estuviera en capacidad de decir, mire, en efecto, recibí un informe del revisor fiscal en donde me notifica que esta empresa está eh, ejerciendo malas prácticas o que simplemente no está cumpliendo con el desarrollo de su objeto social. Y ahí pues ya digamos que deja mucho que desear ese punto. En tercer lugar, tenemos lo que son las entidades que son sometidas a vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud. En cuarto lugar, los conjuntos de uso comercial o mixto, los conjuntos residenciales que en algún momento tienen locales, esos deben tener revisor fiscal que se consideraría de uso mixto, porque pues hay apartamentos y hay locales comerciales, o los conjuntos de uso comercial, esos edificios de oficinas que se tienen en donde, pues digamos que hay unos propietarios de de esos locales comerciales, de esas oficinas en donde se desarrolla algún tipo de actividad, ese tipo de establecimiento debe tener revisor fiscal. También tenemos lo que son las cajas de compensación familiar. El control financiero y contable de los fondos ganaderos deberá ser ejercido por un revisor fiscal y las fundaciones o instituciones de utilidad común. Y ahí, entonces, digamos que las instituciones que son sometidas al control y vigilancia de la superintendencia financiera, eh, eso lo rige el artículo 20 de la ley 45 de 1990. Las empresas de servicio público domiciliarios, estas deben sujetarse a las disposiciones del Código de Comercio en lo que se refiere a sociedades anónimas. Ellas se constituyen como unas sociedades anónimas. ¿Ok? Las entidades sometidas a la vigilancia por la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces, pues digamos que hay una circular que es la que rige esta norma, es la circular conjunta 122 de la Superintendencia Nacional de Salud y la 036, la otra circular, la 036 también de la Superintendencia Nacional de Salud. Está también lo que son los conjuntos de uso comercial o mixto, eso lo ampara el artículo 56 de la ley 675 del año 2001. Las cajas de compensación familiar está reglamentado por el artículo 48 de la ley 21 del 82. El control financiero y contable de los fondos ganaderos, eso lo rige lo que es el artículo 16 de la ley 363 del 97 y las fundaciones o instituciones de utilidad común que lo rige el artículo 16 de la ley 363 de 1997. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que en cuanto al conocimiento de las normas técnicas contables y la aplicación de normas de aseguramiento, además de todo lo que tiene que ver con el código de ética incluido en la ley 43 del 90, no se debe obviar la disposición del artículo 3 del decreto 2132 de 2016. Eh, digamos que ahí básicamente lo que se hace eh, es cuando Colombia prácticamente decide implementar lo que son las normas de aseguramiento de la información. Y eso pues básicamente eh, hay el decreto 2420 del año 2015 es ese decreto que reglamenta la ley 1314 del año 2009. La ley 1314 es la que implementa en Colombia las NIF y las normas de aseguramiento de la información, las famosas NAI. Entonces, básicamente, pues ahí se especifica qué es lo que se quiere implementar, por qué es importante e imperativo que Colombia adopte ese tipo de normatividades. ¿Ok? Entonces, básicamente, pues lo que se dice es que las entidades que están clasificadas en los grupos 1 y 2 de, de las normas internacionales que posean activos por un valor superior a 30.000 salarios mínimos o más de 200 trabajadores, pues digamos que
deberían tener revisor fiscal, ¿sí? Ahora, las entidades que no pertenezcan al grupo uno, pero que voluntariamente se acogieron a aplicar los estándares internacionales del grupo uno, pues les aplicará también lo que se dispone en ese artículo. Es decir, que estarían cobijadas para tener revisor fiscal, ¿ok? Y yo sí les contaba, ¿no? El berrinche que hicieron algunas empresas que por el simple hecho de no haber quedado catalogadas como empresas del grupo uno, pues se molestaron y hicieron prácticamente que las metieran dentro del grupo uno como las grandes empresas, precisamente porque ellas se consideraban que eran grandes empresas, solo que no captaban recursos del público y que por esa razón, pues no, esa no debería ser la única justificación para que sacaran a esas empresas de ese grupo uno. Entonces, pues varias pelearon y las metieron ahí como, bueno, venga a ver, ya como para quitarme este sirirí encima, las metieron dentro del grupo uno, pero tienen que acogerse a toda la normatividad que rija para el grupo uno. Y en este caso, pues se obliga a que tengan revisor fiscal, entonces a esas empresas les toca ahora tener revisor fiscal, ¿ok? Eh, digamos que hay unos aspectos a tener en cuenta en la elección del revisor fiscal y sucede que según el artículo 203 del Código de Comercio, en su parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990 y otras disposiciones reglamentarias que han surgido, ahí se indica que existe la obligatoriedad para algunas sociedades de tener revisor fiscal. ¿Por qué? Pues digamos que eso es más que todo dado por la importancia que supone el conocimiento del revisor fiscal, ¿ok? Entonces, digamos que un revisor fiscal, pues, eh, digamos que tiene una gran responsabilidad, ¿sí? Tiene sobre su peso un gran, eso es como dice, y qué pena que traiga el comentario a propósito, pero el hombre araña, cuando le dice el tío del hombre araña, le dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso le pasa al revisor fiscal. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque tiene que reportar información a muchos entes, partiendo o empezando precisamente por sus mismos empleadores, llegando hasta instancias jurídicas y legales en donde él tenga que notificar que algo se está haciendo mal. ¿Ok? Entonces, dentro de esos aspectos a tener en cuenta en la elección del revisor fiscal está que el máximo órgano social, llámese asamblea de accionistas, junta de socios o su equivalente, será quien designe al profesional idóneo. Es decir, ellos qué van a hacer? Ellos van a hacer una convocatoria para recibir postulantes a desempeñar el cargo de revisor fiscal y serán ellos los que se encarguen de seleccionar a ese revisor fiscal. Puede ser que lo contraten por medio de una empresa de reclutamiento o cazatalentos, o puede ser también que de pronto surta un proceso interno en la organización, pero lo importante es que sea ese máximo órgano social el que se encargue de nombrar a ese revisor fiscal. ¿Ok? En segunda instancia, el aspirante a revisor fiscal debe demostrar preparación técnica, experiencia adecuada y contar con apoyo profesional idóneo para el buen proceder de la revisoría. En tercer lugar, en las sociedades comanditarias por acciones, el revisor fiscal será elegido por la mayoría de los votos de los socios comanditarios. En cuarto lugar, en las sucursales de sociedades extranjeras, ese revisor fiscal es designado por el órgano competente de acuerdo con los estatutos. En quinto lugar, no podrán ser revisores fiscales quienes incurran en las inhabilidades mencionadas en el artículo 205 del Código de Comercio. Y en sexto lugar, luego de llamar a licitación pública para recolección de hojas de vida, en el sector público, el máximo órgano social de la entidad pública será quien escoja al revisor fiscal. Y digamos que aquí sí, en el sector público, pues es un poquito más delicado el tema, pero básicamente todos evalúan que ese revisor fiscal
cumpla con las características del punto 2. Es decir, que demuestre una preparación técnica, demuestre una experiencia adecuada y que cuente con apoyo profesional idóneo para el buen proceder de la revisoría en esa organización. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el periodo máximo del ejercicio del revisor fiscal. Todo esto todavía dentro de las generalidades. Entonces, sucede que la referencia expresa sobre el periodo de ejercicio del revisor fiscal se encuentra dentro del artículo 206 del Código de Comercio y ese artículo dice lo siguiente. En las sociedades donde funcione junta directiva, el periodo del revisor fiscal será igual al de esa junta directiva, pero en todo caso podrá ser removido en cualquier momento con el voto de la mitad más una de las acciones presentes en la reunión. ¿Listo? Entonces no significa que se van a quedar con ese revisor fiscal por siempre. ¿Listo? Y la periodicidad sugerida en entidades financieras es la siguiente. Está en el artículo 20, nos indica la obligatoriedad y funciones y nos dice ahí que toda función financiera sometida al control y vigilancia de la superintendencia, aquí es financiera, no bancaria, sino superintendencia financiera, y aquellas sujetas al control y vigilancia de la Comisión Nacional de Valores, cualquiera sea su naturaleza, deberán tener un revisor fiscal que haya sido designado por la Asamblea General de Accionistas o por el órgano competente. Y en el numeral 3.31.4.2 indica que la entidad en los contratos que suscriba con su revisoría fiscal pacte cláusulas en las que la firma de la revisoría se obliga a rotar a las personas que al interior de la entidad adelantan dicha función con por lo menos una periodicidad de 5 años. Y de la misma manera, a pactar que la persona que ha sido rotada solamente puede rotar la auditoría de la misma compañía luego de un periodo de 2 años. Y la misma recomendación aplica para los casos en los cuales el revisor fiscal sea una persona natural. Entonces, digamos que frente a este panorama, se debe considerar lo dispuesto por los artículos 198 y 199 en los que se señala que el periodo de elección de la junta directiva será el que se determine estatutariamente. ¿Listo? Entonces, pues digamos que son varias cositas que hay que contemplar. Eh, y digamos que si bien el periodo del revisor fiscal puede estar determinado por el mismo que posea la junta directiva, no se limita expresamente a un periodo máximo de permanencia. Esto básicamente significa o esto implica que ese profesional de la contaduría pública que está desempeñando la revisoría fiscal, esto implica que ese profesional puede ser nombrado en forma reiterada sin establecer una limitante. ¿Ok? Esto no quiere decir que el máximo órgano decisor de la entidad no considere a bien rotar a la persona que se encuentra desempeñando el rol del revisor fiscal. Pero digamos que es muy difícil cuando una organización ya, digamos que ha logrado compenetrar con ese revisor fiscal, ha logrado trabajar de una manera articulada y muy proactiva, pues digamos que suena difícil que la organización los deje ir precisamente porque ya tienen un bagaje, porque ya conocen la organización y digamos que ese conocimiento les permite en muchas ocasiones anticiparse a varias situaciones que pueden jugarle en contra a la organización. Por eso es que esos revisores fiscales son como tan apetecidos, ¿ok? Tratan de seguirlos nombrando y seguirlos nombrando porque, pues como les digo, ya conocen la organización al derecho y al revés. Ahora, esa empresa va a poder evaluar objetivamente si el ejercicio prolongado de la revisoría fiscal ha afectado o afectará el desempeño de esa labor que se va a cumplir. Y al respecto, entidades como la Superintendencia Financiera sugieren a esas entidades que están bajo su supervisión, es decir, todo el sector financiero, acoger un tiempo de rotación para estos profesionales. ¿Por qué es sano eso? Porque en la medida en que yo conozco una organización, en la medida en que yo ya eh, me sé sus puntos débiles, sus puntos fuertes, como que yo ya siento que
puedo dilatar las operaciones, que puedo dilatar las acciones que me han encomendado y pues digamos que ya empezarían con ciertos roces. Entonces, por esa razón no es bueno que un revisor fiscal dure tanto tiempo dentro de esa organización. Y segundo, que en la medida en que más dure en esa organización, pues de pronto va a ser más indispensable o va a ser más leal a esa organización, llevando esto a que de pronto pues este tema derive en situaciones mucho más delicadas, ¿sí? Que de pronto él ya se vuelva cómplice con las actividades que está desarrollando de manera fraudulenta la empresa. ¿Por qué? Porque ya su independencia está viciada, porque ya esa independencia se acabó, ¿sí? Entonces, de pronto él pone por encima los intereses de la organización y deja por debajo los intereses que en realidad él debería desarrollar en pro de el gobierno mismo para, digamos que con el simple hecho de poder denunciar a ese tipo de empresas porque están haciendo alguna actividad fraudulenta, ¿ok? Eh, entonces, pasemos al siguiente, que es todo lo que tiene que ver con las inhabilidades del revisor fiscal. Y frente a este punto de las inhabilidades, digamos que de acuerdo con el artículo 50 de la ley 43 de 1990, si el contador público es requerido para actuar como auditor externo o como revisor fiscal, ese contador deberá abstenerse de aceptar ese encargo si tiene parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil, segundo de afinidad o si existen algunos vínculos económicos de amistad íntima o por el contrario de enemistad, porque es que eso funciona para ambos lados, ¿no? Si yo soy muy amigo, pues, ay, sí, tranquilo, pase y agache. Pero si es un enemigo, entonces voy a querer obstaculizarle todo. Entonces, digamos que para ambos lados aplica la ley. ¿Listo? Eh, ¿Por qué es importante eso? Porque pues básicamente se van a ver afectados los principios de independencia y de objetividad. Entonces, entre algunos de esas inhabilidades tenemos la primera que es el vínculo matrimonial y en este aspecto el Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió el concepto 985 en el año 2017, fue que sacó ese concepto, y básicamente sacó ese concepto porque le hicieron una consulta al Consejo Técnico de la Contaduría Pública en donde, digamos que le preguntaban eh, acerca de un miembro de una entidad sin ánimo de lucro que quería saber si la persona que había sido designada como revisor fiscal de esa entidad, quien tenía un vínculo matrimonial con uno de los asociados, podía llegar a ejercer el cargo en mención. Y digamos que la respuesta que le dio el Consejo Técnico de la Contaduría Pública es que, pese a que no hay una inhabilidad expresa, existe el conflicto de intereses que debe ser atendido con las salvaguardas necesarias. ¿Ok? Y digamos que para comprender un poco mejor la situación y saber actuar al respecto, pues aquí es bien importante tener en cuenta que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública sugiere estudiar el Código de Ética emitido por la IFAC, ¿sí? Específicamente la parte B, los numerales 221, 222 y 223, eh, los cuales, digamos que se pueden encontrar compilados en el anexo 4.1 del decreto 2420 de 2015, ¿ok? Eso como para que lo puedan leer en algún momento, simplemente buscan el decreto 2420 de 2015 y ubican los anexos y ahí en los anexos van a encontrar esos, estos numerales de la IFAC, ¿ok? Bien, entonces, digamos que un conflicto de intereses al realizar una actividad profesional, pues ese conflicto de intereses es muy probable que pueda generar eh, lo que se conoce como esas amenazas a la objetividad y a otros principios fundamentales. De ahí que el revisor fiscal deba tomar medidas, pero unas medidas que sean razonables para poder identificar las diferentes circunstancias que puedan llegar a originar el conflicto de intereses, ¿ok? Y de la misma manera, las posibles amenazas. Por lo tanto,
el profesional de la contaduría pública que ejerce como revisor fiscal, pues debe aplicar las salvaguardas requeridas en el Código de Ética de la IFAC para posteriormente verificar el estado y cumplimiento de los principios fundamentales. Esto es bien delicado porque yo les comentaba una estadística la semana pasada en donde les decía, miren, en Colombia somos a hoy 275.000 contadores inscritos, ¿ok? De esos 275.000, más o menos unos, unos 40, 50.000 contadores ejercen funciones de revisoría fiscal a nivel país. Pero eso quiere decir que el resto de contadores estamos más que inmersos o tratando de buscar algo en la revisoría fiscal, estamos de lleno metidos en el sector empresarial, ¿ok? Y esto obviamente pues nos va a dar un bagaje, nos va a dar un nivel de experiencia aún mayor, que eso es lo que nos va a servir más adelante para poder catapultarnos como revisores fiscales, ¿ok? Eh, Luego viene lo que es no me anda la diapositiva. ¿Esto qué, por qué no anda? Se me varó. Permítame. Entonces, listo. Eh, para, digamos que, un, digamos que otra de las inhabilidades es que tanto el padre o el hijo ejerzan como revisor fiscal, bueno, padre e hijo ejerzan como revisor fiscal principal y suplente dentro de la misma organización. Y esto, digamos que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública también se expresó mediante este tipo de situaciones por medio del concepto 499 del año 2016 y dice que no existe impedimento para que un padre y su hijo puedan ocupar los cargos de revisor fiscal principal y suplente respectiva y simultáneamente en una misma empresa. La pregunta formulada al Consejo Técnico de la Contaduría Pública y resuelta dentro del concepto señalado del 499 es la siguiente, dice, papá e hijo pueden ejercer los cargos de revisor fiscal principal y suplente de una misma compañía. Pues bien, de acuerdo con ese numeral 2 del artículo 205 del Código de Comercio, existe la prohibición de ocupar el cargo de revisor fiscal para aquellos aspirantes con algún grado de parentesco, ya sea un parentesco sanguíneo o civil, con los administradores. El contador o el cajero eh, el contador o el cajero auditor de la empresa. Con cualquiera de esos, digamos que con esos roles, ahí puede haber algún tipo de ¿cómo se llamaría eso? Como de impedimento para el libre desarrollo de la revisoría fiscal. Eh, Ahora, aquí hay que ser claro si es que la norma no establece ningún impedimento respecto a parentescos sanguíneos o civiles entre quien ocupará el cargo de revisor fiscal principal y quien ocupará el cargo de revisor fiscal suplente. ¿Ok? Y debido a eso, digamos que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública llegó a la siguiente conclusión. Dice, así las cosas, dando respuesta a la pregunta planteada por la peticionaria, en nuestra opinión, para ejercer el cargo de revisor fiscal se requiere la calidad de contador público y el nexo entre padre e hijo no se encuentra tipificado como una inhabilidad para ejercer dicho cargo. ¿Ok? Entonces, digamos que esta parte no se constituirá como una inhabilidad para desempeñarse como revisor fiscal. ¿Ok? Ahora, ser revisor fiscal hasta en 5 sociedades por acciones. Ese es como un tope que colocan para que el revisor fiscal, pues digamos que pueda ejercer de una manera clara y transparente su función en todas las compañías, pero para eso le colocan un máximo tope de 5. Y frente a eso, digamos que la norma que está dentro del artículo 215 del Código de Comercio, que establece que los nombrados revisores fiscales de las sociedades anónimas solo pueden aceptar dicho cargo hasta en 5 sociedades de la misma naturaleza, aplica por igual a quien acepte el nombramiento como revisor fiscal principal, como para quien lo acepte en calidad de suplente. De ahí, quien tenga
nombramiento en 5 sociedades por acciones como revisor fiscal principal, no puede aceptar nuevos nombramientos en sociedades de igual naturaleza, ni siquiera como revisor fiscal suplente, según la Superintendencia de Sociedades, y eso salió en una doctrina, eh, se denomina el concepto 220 0311 80 de mayo de 2010. Desde esa época está regulado el que un contador, un revisor fiscal no pueda ejercer hasta en 5 sociedades por acciones. Y aquí hay que ser claro si es que la prohibición señalada en el artículo 215 hace referencia al ejercicio de la revisoría fiscal en más de 5 sociedades por acciones, sea que quienes la desempeñen hubiesen sido nombrados como principales o suplentes, puesto que para este caso específico, para la aplicación de la norma citada, lo que debe tenerse en cuenta es el ejercicio efectivo del cargo, no la simple posibilidad de ejercerlo. Entonces, digamos que aunque uno en principio vería esto como unos obstáculos, como unas inhabilidades, ¿por qué? Porque se caen de su propio peso. Uno dice, bueno, pero ¿cómo así que una pareja de esposos van a, eh, existe de pronto el vínculo entre el revisor fiscal y uno de los socios, que es la esposa, pues va a desempeñar este señor el cargo con objetividad, va a desempeñar ese encargo con objetividad, pues va a ser difícil, ¿no? Pero pues ya lo vimos que en en estos numerales, pues digamos que ahí se especifica que ese tipo de vínculos, pues aunque no es lo ideal, pues tampoco está prohibido. Si es padre o hijo y que ejerzan como revisor fiscal principal y suplente, pues tampoco se está explícitamente tipificado dentro de la norma que eso está prohibido. Y el revisor fiscal que ejerza hasta 5 encargos en sociedades por acciones, pues aquí la norma, eh, la aplicación de la norma citada, lo que debe tenerse en cuenta es el ejercicio efectivo del cargo, no la simple posibilidad de ejercerlo. Entonces, yo puedo estar postulándome, pero siempre y cuando no lo ejerza, pues no estoy violando la norma, ¿ok? Son situaciones, a veces uno dice, bueno, pero estos son como temas muy jurídicos, muy de abogados, pero basta con leer la norma con detenimiento para poder hacer una buena interpretación del tema y darse cuenta que el tema no es tan crítico como nos lo presentan. Ahora, esto siempre es bueno y recomendable en la medida de lo posible, pues discutirlo con un abogado o una oficina de abogados que nos puedan decir si en realidad este tipo de situaciones no estamos violando la norma, ¿ok? En cualquiera de estas. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar acerca de lo que es las responsabilidades del revisor fiscal. Esas responsabilidades de ese revisor fiscal, pues digamos que el comportamiento del revisor fiscal está ceñido por una serie de lineamientos propuestos en la Ley 43 de 1990 y esta es la ley que están tratando de modernizar, la ley que están tratando de modificar. ¿Por qué? Porque ya se quedó, eh, digamos que estancada en el tiempo, ¿ok? Entonces, el comportamiento del revisor fiscal está ceñido por una serie de lineamientos propuestos en la Ley 43 del 90 y las normas de aseguramiento de información, las famosas NAI, incluidas en los anexos 4.1 y 4.2, incorporados en los decretos 2132 de 2016 y 2170 de 2017 al decreto único reglamentario 2420. ¿Ok? Es decir, este decreto 2420 fue el que reglamentó la ley 1314 de 2009, que fue la que implementó en Colombia las normas internacionales de información financiera y las normas de aseguramiento de la información. Entonces, por eso vamos a estar hablando muchísimo de este decreto, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue el que reglamentó la implementación de esos estándares internacionales en nuestro país. Entonces, decíamos que al incorporarlos digamos que incorporados por los decretos 2132 de 2016 y 2170 de 2017 al decreto 2420 de 2015, que incluyen, entre otros, lo que son las responsabilidades que debe asumir el contador público en su actuación como auditor o revisor fiscal. Y
digamos que para atender estos lineamientos normativos se requiere estudiar algunas generalidades del término responsabilidad, ¿ok? Pero digamos que no solamente de saber cuál es la definición de lo que es responsabilidad, también debemos conocer sus tipos, sus formas y para quiénes es extensible su aplicabilidad. Y sucede que el concepto de responsabilidad se puede entender desde dos perspectivas bien diferenciadas. La primera, la que se determina por la aplicación de una sanción o castigo ante su incumplimiento, y la segunda, la que se fundamenta en la reposición patrimonial que debe hacer un individuo como indemnización por daños causados tanto en el orden de lo económico como en el terreno de lo moral. ¿Ok? Entonces, de esta manera, para que tanto en el caso del revisor fiscal como en el de otros profesionales se lleve a cabo la ejecución de una sanción, pues la autoridad competente debe recopilar las pruebas, ¿sí? Que permitan, digamos que esas pruebas le permitan definir con certeza que la persona actuó con dolo o con culpa y de esa misma manera poder identificar los daños que esa persona causó y las consecuencias que esos daños van a traer a un corto, mediano o largo plazo. ¿Ok? Mm, por otra parte, digamos que de acuerdo con la orientación profesional, la orientación, esa es la número 003 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, la responsabilidad es la obligación que resulta para alguien en cosa o asunto determinado. Por eso, en la revisoría fiscal existen unas obligaciones y unos ejercicios que se deben realizar y de acuerdo con estos, pues deberán asumirse las respectivas consecuencias, independientemente que esas consecuencias sean positivas o negativas, pero hay que asumirlas, ¿listo? Y eso básicamente implica que es responsabilidad del revisor fiscal cumplir las actividades que están impuestas por el ordenamiento jurídico y que son de común acuerdo, ¿ok? En conclusión con este tema, no, en conclusión con este tema, digamos que la responsabilidad del revisor fiscal ante las actividades que ha desarrollado en las empresas se puede tomar como la culpabilidad o el dolo frente a un hecho determinado. Y frente a eso, pues habrá que señalar que la culpa es definida como ese acto consciente o inconsciente de actividades o actos y por lo tanto, en los casos en los cuales el revisor fiscal haya actuado con culpabilidad o con dolo, es posible que se pueda contraer sanciones o correcciones estipuladas, por ejemplo, las reglamentadas en la Ley 43 de 1990, que da hasta cárcel. ¿Ok? Hay que, digamos que el cargo de revisor fiscal, si bien es cierto, da estatus a nivel de hoja de vida, eh, y digamos que también como contadores es un buen campo para desempeñar nuestra profesión. También hay que decir que es un campo que está minado de muchas situaciones particulares que pueden jugarle en contra a ese revisor fiscal, ¿ok? ¿Por qué? Por la forma en que pueda estar desarrollando su cargo. Puede hacer que cometa errores, ¿sí? Pero digamos que ahí hay que diferenciar entre si el error se hizo con dolo o, digamos, hay que entrar a medir cuál fue el grado de culpabilidad de ese revisor fiscal en ese actuar. Y esa línea con que se mide es muy delgada, ¿ok? Entonces, fácilmente puede quedar manchada su hoja de vida, puede quedar sancionado. ¿Por qué? Porque digamos que el grado de culpabilidad, así haya sido mínimo, básicamente lo va a dejar marcado de aquí en adelante. Entonces hay que tener mucho cuidado con el desempeño de ese cargo de revisor fiscal porque trae muchas responsabilidades de por sí. ¿Listo? Entonces, frente a las responsabilidades de la revisoría fiscal, hay que decir que cuando el revisor fiscal se encuentre sujeto a investigaciones por hechos de culpabilidad, en caso de que este desee ser absuelto, pues ese revisor fiscal necesariamente tendrá que demostrar que hubo
qué sé yo, sucesos de fuerza mayor, eventos de caso fortuito, hechos de terceros e inclusive la culpa exclusiva del afectado. Y hay que hablar que los revisores fiscales tienen diversas responsabilidades frente al desarrollo de sus actividades o ejercicios. Entonces veamos que, por ejemplo, digamos que tiene unos tipos de responsabilidad, ¿sí? ¿Cuál es el primer tipo de responsabilidad? Sucede que, de acuerdo con el modo en que se determine la culpa, es decir, al grado de compromiso de la persona implicada, se debe determinar el carácter de la responsabilidad. En otras palabras, si esta es objetiva o subjetiva, ¿ok? Entonces, vamos a mirar el primer tipo de responsabilidad, que es la objetiva. Y esa objetiva se entiende como que este tipo de responsabilidad tiene que ver con la evaluación de las consecuencias o resultados de los hechos ejecutados por el individuo y se determina revisando el fin y no los medios, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso de revisando el fin y no los medios? O sea, ¿en qué paró eso? Y con base en esa, como concluye ese actuar, determinan si fue con dolo o sin dolo, si él tuvo la culpa o no tuvo la culpa. Y es muy difícil porque cuando un acto se comete, pues ya está, ya se materializó el riesgo, o sea, ya no es un riesgo, sino es un problema. Y cuando es un problema, eso es el fin, ¿sí? Entonces, si el fin demuestra que esa actividad se desarrolló, pues muy posiblemente van a encontrar algún grado de culpabilidad del revisor fiscal por omisión, por no haber implementado buenos controles, por la razón que haya sido. Puede ser que termine siendo culpable. ¿Por qué? Porque revisan el fin y no los medios. Es como cuando se hace un examen de matemáticas y no se evalúa el procedimiento, sino solamente el resultado. Entonces, termina siendo injusto, porque puede ser que usted se haya equivocado en algún planteamiento, en algún procedimiento, puede ser muy pequeño, un signo, de pronto no puso las cifras al otro lado de la igualdad. Cosas que en matemáticas son muy críticas, pero que para uno las ve como no, pero fue un signo, se me olvidó colocarle el negativo, pero eso tiene una implicación en el resultado. Entonces, ellos lo que miran es ese resultado y no el procedimiento como usted desarrolló esa solución al problema. ¿Listo? Entonces, en el caso del revisor fiscal, la determinación de ese tipo de responsabilidad evalúa es la realización y la correcta emisión de los dictámenes, ¿sí? No la diligencia, digamos que no la forma como se actuó en el proceso, ni la prudencia para evitar esa situación. Entonces, del resultado que se obtenga, de los elementos observados, pues se va a poder determinar la responsabilidad y presumirse la implicación del revisor fiscal sobre aquello de lo que se le culpa. Entonces, digamos que ahí el juicio se mantendrá mientras no se demuestre lo contrario. ¿Ok? Pero siempre en un caso de fraude, en algún caso que involucre la responsabilidad del revisor fiscal, él entra perdiendo, porque se va a evaluar siempre el fin y no los medios. ¿Ok? Entonces, esto es un punto en contra. ¿Listo? Y suena duro, pero es la realidad. ¿Listo? El segundo tipo de responsabilidad, y contrario a lo que se expone aquí en este tipo de responsabilidad objetiva, este tipo de responsabilidad subjetiva se concentra más en evaluar los medios y no el fin. ¿Ok? Es decir, que se ejecuta a lo largo del proceso y su sanción solo se llevará a cabo cuando se demuestre que el individuo, o sea, el revisor fiscal, actuó de forma negligente y no aplicó los principios incluidos en el código de ética, sin importar el resultado. ¿Ok? Entonces, cuando el revisor fiscal no emita un dictamen y logre demostrar que tal resultado se dio porque se le negó el acceso a la información, pues fácilmente él va a poder justificar el resultado y no quedar sujeto a sanciones, ¿ok? Que digamos que esa es como mucho más fácil de responder, ¿no? Una, un tipo de responsabilidad objetiva, pues digamos que ya entramos perdiendo. Si ya por el simple hecho de no haber elaborado el informe, ya quedamos sujetos a un proceso ejecutivo, ¿sí? Pero
cuando se evalúa desde el punto de vista de la responsabilidad subjetiva, se puede analizar cuál fue la razón por la cual usted no hizo. Ah, no tuve acceso a la información, por esa razón no pude elaborar el informe ni manifestarme ante las cifras plasmadas en los estados financieros, porque no tuve, nunca me dieron acceso a la información. Entonces, eso hay que contemplarlo al momento en que se vaya a ver en tela de juicio nuestra responsabilidad en un proceso de revisoría fiscal. Ahora, digamos que hay unas fuentes de responsabilidad. La primer fuente de responsabilidad es la falta o violación de derechos cuando éste genere daños. Y la segunda fuente de responsabilidad es el incumplimiento de las obligaciones, ¿ok? Entonces, pues digamos que ahí vamos a meternos en un campo un poquito más complejo, pero no, yo creo que por hoy ha sido como mucha teoría, dejémoslo hasta ahí. No sé qué preguntas puedan tener al respecto, qué inquietudes tengan. Yo sé que el tema es un poquito ladrilludo, en el sentido en que hablamos de muchos decretos, de muchas leyes, términos jurídicos, ¿sí? Pero digamos que ese es el actuar de un revisor fiscal, ¿ok? El revisor fiscal no solamente debe conocer de la parte contable y financiera de una organización, debe conocer de leyes, ¿sí? Y eso es bien importante ¿para qué? Sea para poder sustentar o para poder efectuar algunas pruebas para determinar alguna realización de un ejercicio o algo dentro o inmerso dentro de su proceso de revisoría fiscal, o sea para el mismo hecho de defenderse frente a algún tipo de problema en el que se pueda llegar a ver inmerso. Entonces, digamos que por eso se dice que la profesión que más se acopla a lo que es la contaduría es el derecho, ¿ok? Muchas veces se recomienda que una persona que ha obtenido el título de contador siga estudiando. Bueno, inclusive en varias universidades que manejan la doble ay, se me fue la palabra, la doble titularización, digamos que por lo general se hacen parejas de programas en donde si usted estudia un programa y ya lleva más o menos el 30% cursado y aprobado de ese programa, usted puede iniciar un segundo programa y puede ir cursando los dos programas al tiempo. Por lo general, el programa que más se acopla y con el cual hacen más o con el cual efectúan más esos procesos de doble titularización son contaduría y derecho, ¿ok? Entonces, son temas que van muy de la mano, van muy ligados. ¿Por qué? Porque nuestra profesión se ve permeada en muchos aspectos por temas de leyes, ¿ok? Y se dan cuenta ustedes, pues todo digamos que todo lo regula, lo reglamenta una ley, un decreto, y pues si no la sabemos leer o interpretar, pues ahí digamos que ya vamos a empezar con algún un problemita bien fuerte de concepción. ¿Por qué? Porque si no interpretamos la norma, pues posiblemente nos vamos a equivocar al momento de implementar esa norma en algún procedimiento. Entonces, no es el hecho de que ahorita entonces salgan y digan, no, ahora me toca hacer otra carrera y derecho. No, no, no. Es simplemente como para que lo contemplen. Si en algún momento usted desea estudiar un segundo programa, pues sería bueno que contemplara derecho, precisamente por todo lo que hemos hablado. Y sobre todo en aspectos tributarios. La, el derecho tributario para nosotros como contadores es una de las columnas vertebrales en nuestra profesión, ¿ok? Si no manejamos bien los aspectos tributarios, pues digamos que vamos a tener mucho problema. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en Colombia la contabilidad es netamente tributaria. Es decir, está orientada a pagar impuestos, está orientada a reducir reducir la evasión, la elusión, y pues digamos que en ese orden de ideas, cuando una contabilidad se orienta tanto a esos aspectos, tiende a deteriorarse, tiende a verse
¿cómo es la palabra? Como muy segmentada y desde ese punto de vista pues va a tener mucho inconveniente. Entonces, sí es bueno que que tengan presente el que, sobre todo para la revisoría fiscal, hay que leer algunos artículos, algunas leyes, tener conocimiento de eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a trazar si ustedes están tomando en cuenta la posibilidad de desempeñarse como revisores fiscales, que es muy bueno. Hay que documentarse mucho, hay que estar muy actualizado, hay que estar leyendo con mucha frecuencia qué es lo nuevo en la revisoría fiscal, hacia dónde va esa revisoría fiscal, eh, y básicamente cuál es la nueva reglamentación que ha salido para poder estar en línea con las cosas que se nos vienen de aquí en adelante, ¿ok? No sé si tienen de pronto alguna inquietud o alguna duda al respecto. Bueno, quería también comentarles acerca del examen. Eh, Vi que, digamos, hicieron falta 3 personas por presentar el examen. Eh, Profe, otra vez de yo. pronto hubo una persona que no le fue tan bien. Entonces, para esa persona, digamos que la invito el sábado de 6 a 8 para que en nuestra sesión de tutoría pueda, digamos que mejorar la nota. Ahí, ¿qué hacemos? Pues yo le hago unas preguntitas de más, miramos el examen, en qué le fue mal, por qué respondió de esta manera y hacemos claridad frente a ese examen y a la vez, pues aprovechamos para mejorar esa nota, ¿listo? Entonces voy a estar en la sesión de tutoría el sábado de 6 a 8, ahí presente, ¿listo? Cuéntame, Luz Dari, cuéntame. Profe, buenas noches. Una preguntita. Las calificaciones del examen, ¿dónde se encuentran? Es que en la No te estoy plataforma no escuchando, Luz Ah, Dari. sí, profe. ¿Sí me escucha? ¿Ahora sí Sí, me escucha? sí, tienes prendido el micrófono, ¿qué será? Sí. Ay. Aló, profe, ¿me No, no escucha? logro escucharte. Ay, ¿Quieres escribirme por el No te chat, escucho porfa? bien. Voy a probar con Luis, que también tiene la manito levantada, a ver si a él lo escucho, porque si no, entonces es un problema mío, de mi equipo. Luis, cuéntame. Profe, ¿me escucha? Profe, Hola Luis, ¿tienes el micrófono apagado? Ah, listo, Luz Dari, muy bien. ¿Cómo? Creo que, bueno, cuando tú acabas el examen, la plataforma te da el resultado, ¿sí? Ahora, bien. creo que a nivel de estudiante, voy a entrar como estudiante. Ah, ¿te arrojó el 40%? Mm, Ay, eso es una mala noticia. sí. Eso significa, sí, creo que el problema es mío, Luis. Permítame un momentico, ya lo soluciono. No me voy a salir ni nada, solo voy a mirar el tema del micrófono a ver qué es, porque soy yo el que no está escuchando. ¿De qué nota más alta, profe? Más alta. Yo no te contesté. Hola, ahora sí, ¿alguien me puede hablar? Mayoría me fue bien. No, sigo siendo yo el del problema. ¿Aló, sí? No, no me está funcionando bien esto. Ludari, ¿puedes probar a ver si te escucho?
Aló, profe, ¿me escucha? Uy, ahora sí te escucho perfecto. Ah, bien, Muy entonces, fuerte. Era yo el del problema, perdón, qué pena, ah, Brian. Entonces, bueno, mira, voy a entrar como estudiante para sí, indicarte por dónde puedes consultar la nota, ¿listo? ok. Pero me voy a compartir aquí la pantalla para que lo puedas ver. Listo, entonces voy a compartirte la plataforma para que puedas ver en qué parte puedes de pronto ver la nota, ¿listo? Entonces, ya te doy la palabra, Luis. Listo, profe. Qué pena, que tenía el micrófono muy bajito y por eso era que no escuchaba a nadie, hermano, perdón. Bueno, entonces, digamos que tú entras al espacio de revisoría fiscal, ¿sí? Pues yo lo tengo aquí ubicado. Y cuando entras, creo que en esta parte de cuestionarios, aquí en el menú principal, cuestionarios, le das clic. Y ahí eh, te va a mostrar el examen y aquí te aparece esta pestañita, este combo, tú le das clic y le muestra, digámosle, informes, a ver qué nos muestra dentro de informes. No hay informes disponibles posiblemente porque yo no contesté el examen, ¿sí? ¿Puedes probarlo tú, porfa? ¿Puedes entrar ahí a la plataforma de los Dari? Bueno, mientras Luz Dari revisa ahí, Luis, cuéntame. Profe, otra vez me dormí. Imagínese que tampoco vi por cuestionarios. Yo revisé el domingo y no vi Sí, no el de revisé los revisoría. cuestionarios. Listo. ¿Listo, También men? presenté el examen, entonces el sábado nos toca Listo. con dos. Sí, 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 Profe, dos materias. ahorita, sí, profe, ahorita más tarde, apenas vaya terminando clase, ¿me puede resolver una preguntita personal de contabilidad? Sí, 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 claro. Sí, no hay ningún inconveniente. Listo, profe. Ok. Gracias. No, a ti, viejo. Giovanna me dice que le sale lo Profe, mismo. dice que, Dime, dice que no hay informes disponibles. ¿no hay informes disponibles? Ok. Y si entras, bueno, cuando entras ahí a cuestionarios, si le das clic al vínculo que dice examen unidad 1, a ver qué te sale, Ah, qué bueno. opciones te da. Profe, Dime, ¿qué más? ¿con quién? Espera, estaba Con mirándome. Giovanna, de acá de Nariño. Hola, hola, Giovanna, ¿cómo vas? Profe, nos sale el resumen del examen
y sale ahí que el periodo, la hora y el tiempo, pero no sale la calificación. Ok, perfecto. Entonces, entre hoy y mañana, bueno, es que ahorita tengo otra clase, van a poder entrar aquí a calificaciones, al menú de calificaciones, y lo que yo hago es que la nota que cada uno de ustedes obtuvo en el examen, la voy a publicar acá, entonces la van a poder ver la nota del examen de la unidad 1, y aquí les va a decir la calificación, ¿ok? De todas maneras, pues, digamos que, ¿cuánto te arrojó de porcentaje a ti, Joana? Profe. ¿Sí? Pues a mí en el examen me salió 4,5. Ah, o sea, sí. El 90% creo. Sí, sí, el 90, claro. Ah, no, sí, bien, te fue muy bien, qué bueno. Sí, gracias a Dios. Qué chévere, bien. Sí. ¿Y al resto del combo? No, nos reunimos, usted sabe que nos reunimos todas. Estamos en la casa de la compañera Viviana. Listo. Luz Dari, y entonces, ¿a ti no te mostró la nota cuando terminaste el examen? No se la mostró miércoles, ok. Bueno, pues nada, si quieres espérame al final y te doy la nota, que yo tengo acceso a las notas, ¿listo? Y ya te la muestro, ¿listo? Para que estés tranquila, ¿bien? Bueno, pues nada, yo creo que dejemos por hoy hasta acá, para no saturarlos con tanta teoría ladrilluda, pero nada, pues nos vemos en 8 días. Recuerden que la actividad la pueden entregar hasta el día de mañana a las 11:59 para que tengan eso presente y ya el domingo quedan publicadas las notas directamente en Academusoft, ¿ok? O sea que ahí van a poder entrar, consultar su nota definitiva, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, Giovanna, a ti muchas gracias, cuídate mucho, saludos. Bueno, voy con Luz Dari, voy a mirarte tu nota para ver cuánto obtuviste, ¿listo? Bueno. De todas maneras, Luz Dari, si en algo digamos que no te fue muy bien o esto, te espero el sábado y hacemos un rescate frente a eso, ¿listo? Entonces, tengo acá Luz Dari Castellanos. Sí, profe. Sí, sacaste 2, que equivale al 40%. Ay, no, y eso que me pasó. Pero no, fresca. Entonces, mira, lo que vamos a hacer el sábado es lo siguiente. Sí. Entras, porfa, a la sesión de tutoría, que es otra sala diferente a la que estamos hoy. ¿Sabes cómo entrar a la sala de tutoría? Sí. Por el lado de, o sea, cerca donde entré hoy, ahí dice... Exactamente. El botoncito naranja fue con el que entraste a la sesión de hoy. Abajito hay un botón como lila, como moradito. Con dice, ese entras a tutoría. Ah, ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese día, el sábado, Luz Dari, nos vemos, revisamos el examen, miramos en qué fallaste, yo te hago la claridad y pues ahí miramos cómo hacemos algo para mejorarte la nota. Te hago preguntitas para que tú puedas respondérmelas y de esa forma mejoramos la nota, ¿te parece? Profe, ¿y las preguntas sobre qué son? Sobre el mismo examen, digamos que sobre el mismo tema que tuvieron que estudiar. No voy a incluir esto del día de hoy, no. Profe, pero ¿cómo hace uno? Porque no muestra el cuestionario en sí, o sea, después de que se presenta, no muestra el cuestionario. Pero bueno, perdona. Poder ver el cuestionario nuevamente, pero no me es posible. Pues sucede que eso es una restricción de la plataforma. Con la anterior plataforma, con Blackboard, permitía hacer eso, pero Sí, ¿sabes eso en qué derivaba, Luz Dari?
en Sí. copia, en que pues como se podían devolver y cuando habían preguntas de pronto de verdadero o falso, le fue mal, coloqué falso, entonces tal pregunta es verdadera. Entonces eso generaba, digamos que daba pie para ese tema de copia. Pero, profe, uno podía copiar y guardar en el archivo, ¿sí? Sí, Podía sí, uno también. copiarlo, el cuestionario, y no para arreglar nada, sino para copiar y ahí guardado en el archivo, para conocimiento de uno, para tenerlo ahí en reserva. No, tranquila, igual el sábado lo miramos, ¿ok? Yo tengo acceso al examen, a tu examen exactamente, y Sí. puedo mirar en qué preguntas te fue mal y aclaramos esas dudas, porque lo más importante del examen es eso, es poder detectar en qué fallé, y digamos que en eso que fallé que me digan qué era, cuál era la respuesta correcta, por qué fue que yo seleccioné esa, y ahí es en donde nos vamos a dar cuenta. Entonces, no te afanes que esto, primero, tiene solución, ¿ok? Y Gracias. no, tranquila, por eso yo les decía el primer día, dije, mire, yo siempre hago examen, pero tengan presente que cuando ustedes vienen a clase, cuando ustedes son cumplidores, digamos que responden a las actividades evaluativas dentro de los plazos estipulados, pues yo los ayudo, yo no dejo morir al que es juicioso. De pronto tuviste una mala racha, un día malo, que eso nos puede pasar a todos. Entonces, por eso hago ese rescate. No eres la única, te vas a dar cuenta el sábado cómo va a haber de gente metida en esa sala, porque todos están buscando un rescate en cualquier materia que yo esté dictando, ¿ok? Uno entra desde las 6. Sí, yo estoy ahí desde las 6, pero entonces en orden de llegada los voy atendiendo, ¿ok? Bueno. Bueno, mira, voy a estar desde las 5, ¿ok? Entonces, si tú quieres, te puedes conectar a esa hora a las 5 y te voy a atender rápido y asimismo Bueno, quedas liberada, ¿te parece? bueno. Pero entonces más o menos estudio el conocimiento de, de Eh, lo, de lo de lo mismo, de lo mismo de lo que preguntamos dentro del examen de la unidad 1. No, no vamos a meter nada de la unidad 2, es solo la unidad 1, ¿listo? bueno, profe. Y el objetivo es revisar el examen. ¿Listo? Bueno, ok. ¿Ok? Entonces, Claro que a mí me haya ido así, porque a mí en todos los otros trimestres me ha ido muy bien en sus exámenes. No sé qué me pasó en esa tranquila, pues lo miramos el sábado. plataforma que me ha dado duro. Sí, yo sí veo esa plataforma muy confusa. Sí, pero es mientras nos vamos adaptando. A mí, ¿sabes qué me gusta de esta herramienta? Que es, bueno, puede ser que como todavía no la conocemos bien, nos perdemos, nos desubicamos, pero Sí, esta es como mucho más, arroja más información, tiene tenemos, muchas cositas que hay que estar exacto. mirando aquí y allí. Sí, hay que, como se dice vulgarmente, hay que cacharrearle para poderle coger bien el tiro a la herramienta. Pero mira, lo que quiero que te lleves hoy es descansa, estés tranquila, que el sábado recuperamos esa nota, ¿ok? No Bueno, te de preocupes por todas eso. maneras ya quedé intranquila, ya que, bueno, pues esperemos al sábado. Ay, Dios. Tranquila, uno queda intranquilo cuando no hay una solución. Aquí hay solución, ¿ok? El problema es que ustedes pasan en aquí en las notas el 3, ¿no, profe? Pasan en la nota el No, no, 3. no, no, el domingo las tenemos que publicar. Entonces, tengo Apenas. perfectas las fechas para poder hacer esto, ¿ok? Ay, bueno, profe, gracias. No, tranquila, no te preocupes por eso. Nos vemos el sábado, ¿ok? No se te Bueno, vaya a olvidar porque, mejor dicho, ahí sí no tengo cómo ayudarte. ¿cómo se le ocurre? Aquí yo la noto aquí enfrente o en la agenda aquí de primeras. Perfecto, qué bien, Luz Dari. Me alegra mucho y tranquila, no te preocupes que eso, hay mucha gente a la que pues no le fue como esperaba y pues para eso tenemos esa sesión de tutoría, gracias a Dios, para, Bueno, para utilizarla para ese tipo de cositas, ¿ok? bueno, profe, gracias. Gracias Bueno, porque me ha dado tranquilidad. tranquila, Esperanza de que suba. exactamente, ve con esa convicción. Bueno, profe, Bueno, cuídate mucho, que te vaya muy bien, descansa. gracias, chao. Ok, chao. Listo, profe. Hola. Listo, Luis, ¿cómo vamos, hermano? Bien, profe. Pues aburrido por la novatada de la plataforma. Man, no fuiste el único viejo. Por lo general, la tercera parte de los estudiantes de cada curso les pasó eso. Sí. Entonces, pues nada, el sábado me
Me toca ponerme chicharrón, hacerles los exámenes orales. Son muchos. Sí, 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 son un resto. Bastante. Por eso digo que voy a estar ahí desde las 5 con el objetivo de que nos, digamos, poder que los que lleguen temprano, poderlos atender y sacar el tema adelante. Por eso te recomiendo, si puedes llegar a las 5, sería buenísimo, hermano, porque te evacúo rápido y salimos de las dos materias. Son dos, ¿cierto? Sí. Ah, bien. Profe, aquí está conmigo mi esposa. Sí. Nosotros, ella vio clase también con usted el trimestre pasado. Ah, sí, ¿de Eh, qué? Estaba en que Contabilidad financiera. contabilidad financiera. Ah, contabilidad del sector financiero. Contabilidad del sector financiero. Ok. Y había otra, sí, tenía dos. Vea, nosotros acá en Sonsón tenemos, hay auditoría. Nosotros acá en Sonsón tenemos una empresa, Empresa, de asesoría contable. Le llevamos la contabilidad a varias personas, a varias empresas acá en el municipio de Sonsón. Ok. Tenemos un cliente que está tocando pista, pero tiene un problemita que es algo, pues es que está maluco. Lo primero es que, bueno, Elena, le cuentas completo el problema. Profe, hola. Hola, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y usted? Bien, todo muy bien. Qué chévere volver a encontrarte por aquí. No sabía que eran pareja. Qué Profe, lo que bueno. pasa es que yo no soy tan conversadora con mi esposo, yo soy más práctica. Ah, Sí. ¿ves? El de la carreta soy yo. Qué Profe, chévere. me paso, me aterra, y no he sido capaz de superar ese problema. Yo me No, bloqueo, me estanca. no, tienes que dejar eso a un lado. Profe, es que tengo un dilema con una empresa de persona natural. Sí, Y no sé qué decisión tomar. Lo que pasa es que esa persona, empresa natural, hace rato tenía que haberse reclasificado en el régimen, pero no lo ha querido hacer. Y ella sigue sí. como si fuera no responsable de IVA, aunque sus ingresos en el 2019 fueron de 620 millones, pero no he podido que se reclasifique. La empresa de ella consiste en la comercialización de alimentos. Entonces, a ella con la pandemia, a ella la benefició, no la afectó, antes le aumentaron sus ingresos. Y de acuerdo con la norma, ella debe presentar exógena. La cuestión es que no sé qué hacer. Si le presento exógena, la reporto directamente a la DIAN que está Eso. evadiendo impuestos, el pago del IVA y eso. Y si no lo hago, también corre el riesgo de que la requieran por exógena. Entonces, no sé qué decisión tomar. ¿Y ella qué dice al respecto? Porque digamos que la decisión no la tienes que tomar tú, sino ella, ¿no? Pero Y ella qué. pues ella sabe que está en riesgo y pues yo le he dicho que ella lo que está arriesgando es el patrimonio que está construyendo, porque ella prácticamente desde que empezó su empresa entró derecho, pero no he sido capaz de que entienda. Entonces lo que no sé es si presentarle la exógena o no presentarle nada de acuerdo con lo que ella ha hecho, que tampoco ha presentado nada. Pues bueno, me tocaría indagar. Entonces, dame datos. ¿Ella es una persona natural? Sí, señor, no responsable de IVA de acuerdo al RUT. Ok. Y sí, eso va a ser un problema. Pero bueno, No, no es que está responsable. grande porque, no, igual no, el problema no es mío, profe, porque ella empezó hace 3 años. Lo que pasa es que ella venía de una comercializadora, ella era la administradora, y Sí, resulta que ella se independizó. Al independizarse, ella prácticamente se arrastró el negocio, porque era ella la que lo movía, no era la empresa como tal, sino que ella era la que tenía el poder del negocio. Cuando ella se independizó, ella se trajo sus clientes y sus proveedores. Ese año ella empezó en mayo y a diciembre ella terminó con ingresos de, yo le pongo más o menos por ahí de 500 millones, pero como no, supuestamente no aparecían, ella no declaraba tanto. Lo que pasa es que el año pasado, con lo de la facturación electrónica y con los del pago de seguridad social, aún así la DIAN no se lo mostrara, era un hecho de que ella superaba ese tope, pues de que el ingreso de ella, porque nosotros sumamos la compra de los proveedores legales de factura electrónica y le daban casi 500 millones de pesos, sí. pero costos, sí, señor. Qué vaina. Bueno, entonces me dices que es persona natural no responsable del IVA.
¿Cuántos Sí, fueron señor. los ingresos? Profe, que estén demostrados pues, por declaración de renta fueron 620 millones en el 2019. Y sé que para el Ok. 2020 van a ser más altos porque, como le digo, ella vende alimento, entonces ella se benefició con lo de la pandemia. Por lo menos Claro. 900. Yo le pongo que queda este año, pues para declaración de 2020 le queda más o menos entre 800 y 900 millones. Uy, se le sube un resto, fue Claro, y por madre. ejemplo en Exógena la norma dice que persona natural que en el año anterior hubieran tenido más de 500 millones debe presentar ese informe. Sí, está, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? Permítame que reporta exógena. Entonces, lo que voy a hacer es consultar Ujú. eh, cuál es, o sea, la norma específica para que ella se dé cuenta que no es algo que ustedes están inventando ni nada de eso, sino que tienen la norma y podérsela mostrar a ella. Segundo, mostrarle el tipo de sanción al que se puede ver abocada, ¿ok? Y Ujú. ver qué salidas puede tener. ¿Listo? Profe, yo le pregunto, Dime. por ejemplo, yo pensando, no sé si estaré equivocada, las sanciones de Exógena son altas, porque de acuerdo a la norma son el 5% de cada formulario que se deja de presentar, la suma, ¿cierto? Sí. Yo analizando, de pronto le va mejor si presentara el IVA, pues desde donde ella tenía que haberse legalizado. La pregunta es, sabiendo que ella el RUT no lo ha actualizado y que ella figura como no responsable del IVA, ¿ella lo podría hacer o no? Porque yo creería que con el IVA ella paga la sanción de cada declaración que dejó de presentar, más lo que tenía que haber pagado. Sí, el root lo tenía que actualizar. Ese es el primer problema que tiene. Sí. Ujú. Eh, el tema de empezar a, digamos que presentar las declaraciones de IVA ya de periodos vencidos, pues eso le va a acarrear sanciones, ¿sí? Ujú. Pero sería la... Eh, No. sería la salida. Pero déjame, yo busco bien normas y Ujú. busco una salida como más acorde a ver qué encontramos, de qué nos podemos beneficiar con la ley para ver hasta dónde podemos llegar. ¿Listo? Sí. Ujú. Entonces, déjame, porfa, mañana yo consulto este tema a ver qué nos pueden decir pues, para que no vaya a haber tanto inconveniente y ver cómo se le puede ayudar a ella. Porque Ella, igual más o dime. menos tengo como un espacio porque ya toca empezar a prepararla, pues la exógena. Igual ella tiene control de sus ingresos y sus gastos, o sea que en la hora de montar la exógena no me generaría mucha complique. La Sí, cuestión es tomar la decisión si lo hago o no. exactamente. No, dame porfa el día de mañana y yo, mañana a qué horas, bueno, ¿cómo nos comunicamos o cómo hacemos para hablar al Profe, respecto? sí. ¿Perdona? Si quieres, te damos el número de celular de alguno de los dos. Sí, 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 claro, no hay ningún problema. Profe, y otra cosa, se supone que el 1 de noviembre todo el mundo debería estar facturando electrónicamente, ella tampoco lo ha hecho. Pues Eh, igual no se ha cambiado, menos se está facturando sí, claro, electrónicamente. está como persona natural, no. Ok, no te preocupes, entonces, no sé, Luis, ¿me puedes dar tu número y para llamarte y comunicarnos con ella, con tu Listo, esposa? listo, profe. 312 Sí, 312 270 270 5258. 58. Listo, Luis. Entonces, mañana te llamo en horas de la tarde para mirar qué fue lo que encontré y a ver qué es lo que se le puede proponer a ella. ¿Listo? Pero Profe, y le está, hago una consulta. dime. No, profe, es que si le contara los chicharrones que hay en este municipio, yo el año pasado un trabajo que le hice a usted, doctora, lo hice en una corporación, se llamaba Corpomais. Yo no sé, Sí, igual usted recibe chévere. mucha información, entonces para que usted se acuerde me parece que es como complicado. Sino que en este municipio lo son muy olímpicos y acá no le creen a que la DIAN pueda llegar acá. Igual el municipio ya es un municipio grande, cerca a la ciudad, está a 3 horas de Medellín, pues no está lejos, pero la gente no cree. Y aquí en Sansón hay unos chicharrones, profe, que si la DIAN entrara y revisara con calma y con paciencia, yo creo que de aquí se podría llevar un buen dinerito. Qué vaina, fue mi Mm. chica. Y es complicado porque es que para mí, profe, yo no tuve la oportunidad de estudiar, sino que yo cuando me gradué de mi bachillerato,
Una compañera me dio trabajo en la empresa de ellos, ella se fue a estudiar contaduría y ya venía y me enseñaba, pues, y ya me empecé el proceso. Entonces yo prácticamente como auxiliar contable llevo 27 años. Siempre entiendo pues cositas de lo que se maneja pues en el pueblo, porque la contaduría es un mundo, son demasiadas cosas. Y una de las falencias que tiene el municipio es que el contribuyente no cree y no le para bolas a llevar las cosas como las tienen que manejar. Entonces se encuentra uno con muchos chicharrones. Sí, exacto. Sí, es bien complejo. Yo lo que te sugiero es ponerle el panorama completo a ella para que se dé cuenta el nivel de riesgo al que está expuesta. Pues, Y profe, yo hablé con ella, nosotros sí, hicimos una reunión con ella ahorita en enero y le volví, aparte que ya lo he hecho muchas veces, se le ha hecho por escrito, volví, le dije, porque aparte de colaborar en cosas, fuimos compañeras de trabajo y le he dicho el riesgo que ella está corriendo y ella es consciente, pero no hasta el punto de ver la magnitud del problema en el que está. Entonces, por eso es que he querido consultar con varias personas. Ahora aprovecho que estoy en la universidad nuevamente, a ver que me puedan dar la mejor decisión qué de chévere. que por lo menos que pueda ya incurrir en un problema, aunque igual para mí el problema lo tiene. La cuestión es que esté de buenas y que la DIAN no la enfoque, no la localice. Sí, pero ahorita Este es muy delicado el tema. es Eso se bastante. encuentran al que sea. Uy, Mm, chica. Profe, y tengo otro, que ese sí es mi cuñado, pero a él le escribió la DIAN y le dijo que él ya clasificaba como facturador electrónico, que lo invitaba. Cuando mandan esa invitación, ¿es mejor pararle bolas o no es tan riesgoso? Pues bueno, aquí en Bogotá a eso no solo se le pone cuidado, sino se le hace caso inmediato, porque Ujú, uno sabe que eso lo visitan y no hay ujú. nada peor que una visita de la DIAN, ¿sí? Sí, Porque total, porque eso, ya me tocó, profe. exacto, imagínate, tú sabes Ya que me eso tocó ahora 2 años. expulgan todo y le encuentran a uno errores o fallitas por ahí y entonces ya es la corrección en declaraciones, la sanción, los intereses, entonces eso se le va a uno hondo. Por eso es que acá, tan pronto llegan esas invitaciones, uno sabe Mm. que eso es una orden directa que o es ya, mucho, solucione el problema ya antes de que la DIAN le Profe, caiga acá y le lo visite. fue bien, acá solamente la DIAN estuvo mirando los negocios, si facturaban legal y tenían Te perdí. Hola. resoluciones vigentes. Profe, ¿me escucha? Ya, ahora sí, volvió el audio. No te escuché todo lo último que No, dijiste. que sancionaron como 8 negocios. Ah, Les pusieron bueno. una sanción del 10% sobre los ingresos del mes anterior a la visita o tres Sí, días de cierre por evasión de impuestos. Aquí la mayoría se acogió al cierre, ¿cierto? Se sí. acogió al cierre, pero sí, uy, y eso que nada más visitaron las 2 calles principales, algunos negocios no alcanzaron a visitar todo el pueblo como tal, porque el pueblo siempre es grandecito, Entiendo. siempre se mueve. Ujú. No, pues ahí toca empezar con un ejercicio de, yo le llamo a eso evangelización con los clientes y decirles, "No, hombre, mire, dese cuenta, el problema puede ser mayor, esto le puede implicar hasta tener que cubrir con su propio patrimonio, etcétera, etcétera". Tratar de convencerlos de una buena manera, pero sobre todo con evidencias, con la norma, con, digamos que yo tengo varios conocidos que nos pueden asesorar bien en este aspecto, a ver ellos qué nos dicen y con base en eso pues poderte dar la mejor alternativa. ¿Ok? Pero lo que pasa es que crear empresa en Colombia es muy costoso y Sí, a la gente le total. pega eso y si uno se pone a mirar, se lleva mejor parte el gobierno que la misma empresa. Pues la rentabilidad del gobierno es más alta que la misma entidad, Es, cumpliendo con todas las obligaciones pues legales que le exige la ley a las entidades. sí, sí, eso es totalmente cierto y desafortunadamente eso es lo que más incentiva la informalidad, pues a quién le va a dar, Mm. de dar el paso a la formalidad si sabe que le va a doler tanto el tema tributario, entonces sí, es Pero bien aparte difícil. de eso, los requerimientos, mire, eso de salud ocupacional necesariamente tiene que hacerlo un profesional y eso Sí. implica un costo adicional.
La información contable, la misma historia. Así la empresa no esté obligada a tener contador, tiene que tener una persona que conozca para poder que le haga el proceso. Que la adecuación del local, que los requerimientos de sanidad, del INVIMA, de la seccional, entonces eso se vuelve un complique, profe, entonces la gente no le gusta. Sí, sí, eso es completamente cierto. Pero pues nada, déjame entonces, yo mañana llamo en la tarde a Luis para Listo, que profe. podamos hablar en concreto de este tema, ¿listo? Profe, le agradecería mucho, que Dios le pague. Ok, cuídate mucho, que te vaya muy bien. Listo, pues, profe, chao, Profe, gracias. gracias, hasta mañana. Ok, Luis, lo mismo, que estés bien.